Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy para hablar de un tema que sinceramente me tiene fascinado y creo que a muchos de ustedes también. Hoy vamos a sumergirnos en el universo de una persona que ha conquistado corazones no solo en Turquía, sino en todo el mundo, y cuyo viaje personal y profesional ha sido una inspiración para muchos. Vamos a hablar de Hande Erçel y cómo su felicidad, esa que vemos en sus redes, en sus proyectos, en su sonrisa, parece haberse convertido en una hermosa y palpable realidad. Sé que muchos de ustedes son fans de ella, la siguen en sus series, admiran su estilo y se alegran con sus logros. Y es precisamente esa alegría lo que nos trae hoy aquí. En este vídeo vamos a desglosar qué hay detrás de esa imagen de felicidad radiante, qué pasos, qué decisiones, qué mentalidad ha podido llevar a Hande Erçel a alcanzar este estado de plenitud. No se trata solo de fama y éxito, sino de un equilibrio, de un crecimiento personal que se refleja en cada aspecto de su vida. Y si ustedes, al igual que yo, disfrutan de estas historias de superación y de cómo la felicidad se construye, entonces este vídeo es para ustedes. Antes de empezar a desgranar todo, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. Es súper fácil. Solo tienen que darle al botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Cada suscripción nos motiva a seguir creando vídeos de calidad para ustedes. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Hande Erçel. ¿Qué significa para nosotros verla tan feliz? Para empezar, creo que es fundamental entender que la felicidad, para la mayoría de las personas, especialmente para figuras públicas, no es un estado estático sino un proceso dinámico. Y en el caso de Hande hemos sido testigos de su evolución. Desde sus primeros papeles hasta convertirse en una de las actrices más reconocidas internacionalmente, su camino ha estado marcado por el trabajo duro, la dedicación y, por supuesto, por momentos de aprendizaje. Pensemos en sus inicios. Recuerdo cuando la vimos por primera vez en pantalla, con esa chispa juvenil y un talento innato que ya prometía mucho. A lo largo de los años ha asumido roles cada vez más complejos, ha explorado diferentes géneros y ha demostrado una versatilidad que la ha consolidado como una artista completa. Pero más allá de lo profesional, lo que realmente nos llama la atención es cómo ha sabido gestionar esa fama, cómo ha mantenido esa autenticidad que la hace tan cercana. Una de las claves que creo que influyen en su felicidad es su asterisco enfoque en el crecimiento personal. No se conforma con lo que ya ha logrado, sino que siempre está buscando aprender, mejorar y explorar nuevas facetas de sí misma. Hemos visto cómo ha participado en proyectos que la desafían, cómo se ha rodeado de personas que la impulsan y cómo ha utilizado su plataforma para inspirar a otros. Este deseo constante de superación no solo se manifiesta en su carrera actoral, sino también en su vida. Se nota una búsqueda activa de conocimiento, ya sea a través de cursos, lecturas o experiencias de vida. Esta apertura a nuevas ideas y perspectivas es fundamental para mantener una mente activa y un espíritu joven, ingredientes esenciales para una felicidad duradera. Otro aspecto crucial, y algo que creo que todos podemos aplicar en nuestras vidas, es su asterisco capacidad para enfocarse en lo positivo. A pesar de las presiones y los desafíos que conlleva ser una figura pública, Hande a menudo irradia una actitud optimista. Esto no significa que no tenga momentos difíciles, todos los tenemos, pero su manera de afrontarlos, de aprender de ellos y de seguir adelante con una sonrisa, es realmente admirable. La asterisco gratitud es una herramienta poderosa para la felicidad, y por lo que vemos, ella parece cultivar esa gratitud en su día a día. Más allá de agradecer por los grandes éxitos, parece encontrar motivos para estar agradecida en las pequeñas cosas, en las personas que la rodean, en las experiencias cotidianas. Esta práctica constante de gratitud, de reconocer lo bueno que ya tiene, es un ancla que la mantiene centrada y feliz, incluso en medio de la vorágine de su carrera. Y hablemos de sus asterisco relaciones. Un pilar fundamental en la felicidad de cualquier persona son las conexiones significativas. Ya sean amistades sólidas, lazos familiares fuertes o una relación de pareja que aporte bienestar, estas conexiones son vitales. En el caso de Hande hemos visto cómo valora profundamente a su familia y a sus amigos, y cómo estas relaciones le brindan apoyo y alegría. La forma en que comparte momentos con sus seres queridos en redes sociales nos da una pincelada de esa felicidad compartida que es tan valiosa. Verla rodeada de gente que la quiere, que la apoya incondicionalmente, nos demuestra que la verdadera riqueza no está solo en el éxito profesional, sino en el amor y la conexión humana. Es
Un recordatorio de que sin importar cuán alto llegues, las personas que te acompañan en el camino son lo que realmente importa. La pasión es otro ingrediente clave. Cuando haces lo que amas, cuando te dedicas a algo que te apasiona, la felicidad se vuelve una consecuencia natural. Ande ha demostrado consistentemente su amor por la actuación, por su arte. Y no solo eso, sino que también ha mostrado interés y compromiso en otras áreas, como la moda, el activismo y el desarrollo de su propia marca. Esta diversidad de intereses y esta búsqueda de proyectos que la apasionen sin duda contribuyen a su satisfacción general. Es fascinante ver cómo una artista de su calibre no se limita a un solo campo, sino que explora y se dedica a diferentes facetas creativas. Esto no solo enriquece su vida profesional, sino que también le aporta una sensación de propósito y plenitud, alimentando esa chispa de felicidad que tanto admiramos. Y no podemos olvidar la importancia del autocuidado. En un mundo tan frenético, tomarse un tiempo para uno mismo, para recargar energías, para conectar con uno mismo, es fundamental. Por lo que podemos intuir, Ande parece ser consciente de la importancia del equilibrio entre su vida profesional y personal. Hemos visto imágenes suyas disfrutando de momentos de tranquilidad, viajando, practicando deporte, lo que sugiere que prioriza su bienestar físico y mental. Y esto sin duda es una manifestación de una felicidad bien construida. No se trata de lujos excéntricos, sino de prácticas sencillas pero efectivas para mantener el cuerpo y la mente en armonía. Ya sea a través del yoga, de una caminata por la naturaleza o simplemente de unos minutos de meditación, el autocuidado es un acto de amor propio que tiene un impacto directo en nuestra felicidad. Además, su actitud ante los desafíos. La vida, como sabemos, no siempre es un camino de rosas. Y las figuras públicas con el escrutinio constante enfrentan sus propias batallas. La forma en que Ande ha manejado las adversidades, desde comentarios negativos hasta situaciones personales difíciles, ha sido con una madurez y una fortaleza que nos enseña mucho. Aprender a no dejar que los obstáculos definan tu estado de ánimo, a encontrar la lección en cada situación y a mantener la resiliencia, son características de una persona que está construyendo activamente su felicidad. Es fácil ser feliz cuando todo va bien, pero la verdadera prueba de fuego es cómo respondemos cuando las cosas se ponen difíciles. La capacidad de Ande para mantener la compostura, aprender de las dificultades y seguir adelante con optimismo es un testimonio de su fortaleza interior y de su compromiso con su propia felicidad. La autenticidad es otro punto a destacar. En una industria donde a menudo se espera una imagen perfecta, Ande ha logrado mantener una conexión genuina con su audiencia. Compartir sus momentos de alegría, pero también ser honesta sobre sus luchas, crea una conexión más profunda y real. Cuando una persona es fiel a sí misma, cuando no intenta ser alguien que no es, la autenticidad irradia y creo que esa autenticidad es una fuente de paz interior y por ende de felicidad. En un mundo que a menudo nos empuja a encajar en moldes preestablecidos, la valentía de Ande para ser ella misma, con sus virtudes y sus imperfecciones, es verdaderamente inspiradora. Esta honestidad consigo misma y con los demás le permite vivir una vida más libre y plena, sin el peso de las pretensiones. Pensemos también en cómo ella se relaciona con su público. Esa interacción, esa cercanía que transmite en sus redes sociales, ese agradecimiento por el apoyo recibido, es un reflejo de una persona que se siente valorada y que a su vez valora a quienes la siguen. Y esa reciprocidad en el afecto, en la admiración, sin duda, nutre su felicidad. Es un ciclo virtuoso donde la energía positiva que irradia atrae más energía positiva. Verla interactuar de forma genuina, responder a comentarios y mostrar aprecio por sus fans, crea un vínculo especial que va más allá de la pantalla. Esta conexión mutua es un recordatorio de que el éxito profesional, por grande que sea, se ve amplificado cuando se comparte con una comunidad que te apoya. Y quizás, uno de los aspectos más inspiradores es su visión a futuro. No se queda anclada en el presente o en el pasado, sino que mira hacia adelante con ilusión y determinación. Cada nuevo proyecto, cada nueva meta que se propone, es un paso más en la construcción de esa vida plena que parece estar disfrutando. Esa proyección y esa capacidad de soñar en grande con los pies en la tierra, es algo que todos deberíamos emular. Tener metas, tener sueños y trabajar activamente para alcanzarlos, es lo que da sentido a la vida y nos impulsa a seguir adelante. La esperanza y la ilusión por lo que vendrá son componentes esenciales de una felicidad sostenible. En resumen, la felicidad de Ande Ercel, esa que vemos y celebramos, no es su
N golpe de suerte, sino el resultado de una combinación de factores, trabajo duro, crecimiento personal, relaciones significativas, pasión, autocuidado, resiliencia y autenticidad. Es un ejemplo de cómo, a pesar de las luces y las cámaras, la verdadera felicidad se construye desde adentro, cuidando de uno mismo y cultivando relaciones y proyectos que nos llenan de vida. No es una receta mágica, sino un camino que requiere esfuerzo, conciencia y un compromiso constante con el bienestar integral. La forma en que Ande navega por la fama es digna de admiración. En lugar de dejarse consumir por la superficialidad, ha sabido utilizar su plataforma para hacer del mundo un lugar mejor. Su implicación en causas sociales, su defensa de valores importantes y su capacidad para inspirar a las nuevas generaciones demuestran que la felicidad no es solo un estado interno, sino también una fuerza que puede ser utilizada para el bien común. Esta proyección de su bienestar personal hacia los demás añade una dimensión más profunda a su legado. Analizando su trayectoria, podemos observar una constante evolución. Desde sus inicios, cuando mostraba un talento prometedor, hasta convertirse en una actriz consolidada y reconocida internacionalmente, cada etapa ha estado marcada por un aprendizaje continuo. No se ha estancado en roles que le resultaban cómodos, sino que ha buscado activamente nuevos desafíos que la obliguen a salir de su zona de confort y a expandir sus habilidades. Esta audacia creativa es un claro indicador de su deseo de crecimiento y de su compromiso con la excelencia. Además, es importante destacar su inteligencia emocional. Ser capaz de gestionar la presión mediática, las críticas y las expectativas del público requiere una gran fortaleza mental. Ande ha demostrado en múltiples ocasiones una gran capacidad para mantener la calma y el equilibrio, incluso en situaciones delicadas. Esta habilidad para no dejarse afectar por las opiniones externas y para centrarse en sus propios valores y objetivos es fundamental para mantener una salud mental y emocional óptima. La forma en que ha abordado la maternidad también es un reflejo de su madurez y de su enfoque en la felicidad. Verla compartir momentos entrañables con su hija, demostrando el amor y la dedicación que implica ser madre, nos recuerda la importancia de los lazos familiares y de la alegría que se encuentra en la crianza. Este equilibrio entre su carrera profesional y su vida personal es un ejemplo para muchas mujeres que luchan por conciliar ambas facetas. Y ahora, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta reflexión sobre Ande Ercel y su camino hacia la felicidad. Hemos hablado de cómo su éxito profesional se entrelaza con su bienestar personal, de cómo la autenticidad y la gratitud son pilares fundamentales, y de cómo, en definitiva, su felicidad es una inspiración para todos nosotros. Hemos explorado las múltiples facetas que componen su bienestar, desde el crecimiento personal y la pasión por su arte, hasta la importancia de las relaciones y el autocuidado. Su vida nos demuestra que la verdadera plenitud se cultiva día a día, a través de decisiones conscientes y un compromiso genuino con el propio bienestar. Antes de despedirme, quiero agradecerles enormemente por estar aquí, por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Qué aspectos de la vida de Ande Ercel les inspiran más? ¿Qué lecciones han aprendido de su trayectoria? Dejen sus comentarios abajo, los leo siempre con mucho cariño y estoy deseando conversar con ustedes. Y por supuesto, si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, no olviden darle un gran me gusta, su like es una forma de decirnos que estamos en el camino correcto. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, o con cualquier persona que creen que pueda disfrutar de esta conversación. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Les aseguro que tenemos muchas más sorpresas y contenido interesante para ustedes. La comunidad que estamos construyendo juntos es lo más valioso. Gracias de nuevo por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y sigan construyendo su propia felicidad. ¡Chao!